Estuve junto a mi esposo mientras daba su último aliento. Nuestro hijo nunca llegó. Ni una llamada, ni una disculpa, ni siquiera un mensaje diciendo que estaba atrapado en el tráfico, que venía tarde, que pensaba en nosotros. Rafael esperó por él hasta el final con la mirada clavada en la puerta, cada pocos minutos, la esperanza subiendo y cayendo en el mismo suspiro débil. Yo veía cómo la luz de su rostro se apagaba cada vez que el pasillo seguía vacío. Esta historia es una creación original del equipo de escritura Cicatrices y Justicia, inspirada en los rinancitos ocultos de la vida familiar y contada con el propósito de generar conexión emocional y difundir comprensión. Me llamo Fernanda Morales. Tengo 62 años. La habitación estaba más callada que cualquier lugar donde hubiera estado. No era paz, era vacío, como si las paredes mismas se prepararan para una verdad que yo no estaba lista para aceptar. Rafael apretó mis dedos un presión, apenas lo último de fuerza que le quedaba. Intentó hablar, pero las palabras se enredaron en la máscara de oxígeno. Su mirada volvió a la puerta buscando al hijo que todavía creía que entraría. «Va a venir, mi amor», susurré, aunque ya no lo creía. Lo dije por él, no por mí. El monitor cardíaco titubeó. Un tono plano y delgado llenó la habitación. El cuerpo de Rafael se relajó, un suspiro largo que parecía llevarse 40 años de nuestra vida juntos. Apoyé mi frente en su hombro y me aferré a la quietud, porque soltar significaba aceptar que el hombre con quien crecí ya no estaba. Una enfermera entró despacito con pasos cuidadosos, respetuosos. Esperaba condolencias o instrucciones suaves sobre lo que seguía. En cambio, me entregó un sobre color crema un poco gastado en las orillas. «Señora Morales», murmuró con voz casi temerosa. Su esposo me pidió que se lo diera, pero solo después de que él ya no estuviera. El sobre pesaba más de lo que un papel debería pesar, como si cargara todo lo que Rafael no pudo decir en voz alta. Me temblaron las manos, no de dolor, sino de algo más filoso, anticipación mezclada con un miedo que crecía. Lo abrí despacio, con miedo de la verdad que esperaba adentro. Primero cayó en mi palma una llavecita plateada. Debajo una hoja doblada con la letra de Rafael irregular, por la debilidad de sus últimos días. Había 5 nombres escritos en una lista deliberada, gente que apenas reconocía. Y debajo una sola frase: «Si estás leyendo esto, la verdad ya no puede hacerme daño. Solo a ti». Me senté porque las piernas de repente olvidaron cómo sostenerme. La enfermera se quedó un momento como dudando si consolarme, pero pareció entender que lo que significara esa carta no era suyo para interpretar. Salió y cerró la puerta despacio. Miré a Rafael, a la quietud que ya no guardaba aliento ni espera. Durante meses había cargado algo, solo algo tan pesado que lo escondió hasta que no pudo más. Debía saber que Isaac no vendría esa noche. Tal vez lo supo por años. La llave se me clavaba en la palma. La lista de nombres se borroneó cuando por fin llegaron las lágrimas. Lo que fuera que Rafael me había protegido nos había seguido hasta esta habitación. Y ahora yo era la que quedaba para enfrentarlo. Doblé la carta de nuevo dentro del sobre, lo puse sobre mi corazón y me puse de pie. No había forma de darle la espalda. La verdad que Rafael dejó tendría que abrirla pedazo a pedazo, empezando por el primer nombre de su lista. El sobre se quedó en mi mano mientras se llevaban el cuerpo de Rafael. Lo seguí solo hasta el pasillo antes de parar. No podía caminar más. No podía ver cómo desaparecían con él. El sobre era lo último tibio que me había dejado, y me aterraba lo que había dentro. Se acercó otra enfermera distinta a la que me dio la carta. Puso una mano suave en mi brazo. «Señora Morales, ¿hay alguien a quien pueda llamar?» No, dije bajito. «No hay nadie». Esa verdad me cayó pesada en el pecho. Isaac no contestó las llamadas del hospital, ni las mías. Cuando le marqué para decirle que su papá ya no estaba, sonó hasta el buzón. No volví a intentar.
En la sala de familiares me senté en una mesita y por fin dejé el sobre. El papel todavía estaba tibio de mis manos. La llave plateada había dejado una marquita en mi palma, un huequito que latía con cada golpe de mi corazón. Susurré. Rafael, ¿qué hiciste? La pregunta era para él, pero la habitación respondió con silencio. Volvió la enfermera que me entregó el sobre, dudando en la puerta. Señora Morales. Él me pidió que me quedara cerca por si necesitaba algo. Asentí aunque no sabía qué necesitaba. Entró y habló bajito. Su esposo. Tenía miedo. No de morirse. Tenía miedo por usted. Levanté la cabeza. Eso dijo, él asintió. Me dijo, asegúrate de que lo reciba. Se merece la verdad aunque duela. Me hizo prometerlo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cuando se apagó el monitor. Volví a tomar el sobre. Me temblaron los dedos. Parecía... ¿enojado? Decepcionado ninguno de los dos, dijo. ¡Desesperado! Me dejó sola con el sobre que ahora parecía una herida. Lo abrí otra vez. Saqué la carta completa. La letra de Rafael, temblorosa pero conocida, llenaba apenas media hoja. La lista de 5 nombres. La llave. Y debajo palabras que antes no había visto. Intenté explicarle a Isaac. Lo intenté por años, pero no pude decírtelo hasta saber que estabas a salvo. A salvo. Rafael había usado esa palabra solo una vez en nuestro matrimonio, cuando Isaac era niño, y salió corriendo a la calle detrás de un balón. Recuerdo cómo lo agarró con el aliento temblando. Me espantaste mortal. Solo quiero que estés a salvo. Ahora usaba la misma palabra conmigo. Seguí leyendo. Confiaste en mí para manejar a nuestra familia. Te fallé en formas que nunca viste. Te oculté lo peor porque te amaba demasiado como para ver cómo te destrozaba. Se me cerró la garganta. Rafael había cargado algo solo. Algo atado a Isaac. Doblé la carta con cuidado, alisando cada pliegue como si la suavidad del papel pudiera suavizar la verdad. Pero ya nada se sentía suave. Cuando me levanté las piernas, me sostuvieron firmes, no porque estuviera lista, sino porque no tenía opción. Lo que Rafael escribió, lo que temía que me lastimara, ya había empezado a tomar forma en el silencio que dejó, y ahora tenía que descubrir por qué. La carta pesaba más después de leer la última línea, como si la verdad que Rafael temía hubiera atravesado el tiempo para apretarme el pecho. La dejé solo lo suficiente para calmar la respiración, y al cerrar los ojos otra noche subió con claridad dolorosa. La noche en que todo entre Rafael y Isaac empezó a romperse. Fue hace 4 años en el Hospital Civil de Guadalajara, mucho antes de que supiéramos lo poco que nos quedaba. Rafael se había desmayado en el trabajo, nada mortal, pero lo suficiente para que los médicos lo tuvieran en observación. Le marqué a Isaac en cuanto llegué. Entró al cuarto casi 1 hora después, todavía de traje, oliendo a lluvia y a impaciencia. «Me espantaste cañón, papá», dijo Isaac tirando el portafolio en una silla. «Puedes no hacer esto. Mañana tengo junta temprano». Rafael intentó sonreír. «Perdón por desacomodar tu agenda». «No es por la agenda», saltó Isaac. «Es por la previsibilidad. Sabes que estoy tratando de subir. No puedo desaparecer cada vez que tu papá cree que se está muriendo». Lo corté. Isaac apretó la mandíbula, pero me ignoró y se acercó a la cama de Rafael. «Papá no puede seguir así. Primero los dolores de pecho, ahora esto». Bajó la voz. El banco volvió a llamar. Ahí sentí el primer cambio, algo filoso y secreto que pasó entre ellos. La cara de Rafael se endureció. «Aquí no vamos a hablar de eso». Isaac insistió. «Dijiste que lo ibas a hacer y arreglar». «Dije que lo iba a manejar», corrigió Rafael bajito. «Y lo estoy». Isaac soltó una risa sin gracia. «¿Manejarlo? Papá ya amenazan con demanda». Se me revolvió el estómago. «¿Demanda? ¿Por qué ninguno contestó?» Isaac dijo. Rafael voz baja.
Este no es momento. Isaac dio un paso atrás negando con la cabeza. Nunca es momento. Siempre escondes cosas de mamá porque crees que es de cristal. La estoy protegiendo, dijo Rafael, mintiendo. Toda la habitación se enfrió. Los ojos de Rafael brillaron con algo que nunca le había visto vergüenza, mezclada con coraje. Cuidado con cómo hablas, dijo. Tu madre merece respeto. Y tú mereces honestidad. Disparó Isaac. Me acerqué al brazo de Isaac. Mijo, ¿de qué están hablando ustedes dos? Isaac se zafó. De nada. Porque él no quiere que sepas. Rafael alzó la voz, no mucho, pero firme de esa forma que callaba a los dos. Isaac. Ya basta. Isaac lo miró varios segundos, luego agarró su saco. El movimiento fue brusco definitivo. Olvídalo, murmuró. Tengo presentación a las 8. No puedo con esto. Caminó hacia la puerta. Rafael intentó incorporarse haciendo una mueca de dolor. Isaac lo llamó. Siéntate. No hemos terminado. Isaac ni volteó. Te hablo cuando te den de alta, dijo y salió. La puerta se cerró con un clic suave, pero sonó como si algo se hubiera quebrado en la habitación. Rafael se dejó caer contra las almohadas. Le tembló el aliento. Rafael susurré. ¿Qué está pasando? ¿Qué banco? ¿Por qué amenazan con algo? Dime. Él miró la puerta en vez de a mí. No es nada de qué preocuparte, murmuró. Pero yo ya sabía que sí era algo. Lo sentía en la tensión entre ellos, en cómo se le quebró la voz a Isaac, en cómo Rafael se cerró. Rafael tomó mi mano. Por favor, Fernanda, déjame manejarlo a mí. Quise presionar, exigir respuestas, obligarlo a que confiara en mí, pero el miedo en sus ojos fue más fuerte que mis preguntas. Apreté su mano y me quedé callada. Esa noche, después de que salí por un café, Rafael le pidió a la enfermera que lo ayudara a sentarse, porque no quería que viera lo débil que se sentía. La enfermera luego me contó que lo encontró mirando la puerta, mucho después de que Isaac se fue susurrando. Solo quería que se quedara. Fue la primera vez que vi una grieta en el lazo entre padre e hijo. La primera vez que entendí que Rafael cargaba algo pesado y escondido. Y ahora, sentada con su última carta en las piernas, comprendí que la ruptura había empezado mucho antes de su último aliento, una noche en que nuestro hijo salió de un cuarto de hospital y nunca miró atrás. Desdoblé la carta otra vez alisando el papel, hasta que los dobleces desaparecieron bajo mis palmas. La lista de nombres me miraba fijo, 5 escritos con la letra temblorosa de Rafael. Ninguno era de la familia. Doctor Antonio Guzmán. Lic. José Ramírez. Ruth Delgado. Leonel Mendoza. Gabriel Torres. Cada nombre traía un peso que todavía no entendía. Lo susurré en voz alta probando lo conocido de algunos, el misterio de otros. Ruth Delgado. La recordaba. Nuestra vecina de la vieja casa en la colonia Roma. Le llevaba galletas a Isaac cuando era niño. ¿Por qué Rafael la involucraría? Doblé el papel a la mitad y leí otra vez. Estas son las únicas personas en quienes puedes confiar. Las palabras cayeron con violencia callada. Únicas personas. Confiar. Rafael escribió esto sabiendo que nuestro hijo quedaría fuera de ambas categorías. Un golpe suave me sacó de la hoja. Entró la enfermera de antes con cara amable pero cautelosa. Señora Morales, ¿la vi todavía aquí? ¿Necesita que alguien se siente con usted? No. Gracias, dije. Pero, ¿puedo preguntarle algo? Asintió y se sentó frente a mí. Mi esposo alguna vez habló de nombres, gente que quería que participara en su cuidado. Alguien más aparte de la familia. Sus ojos bajaron al sobre. Mencionó algunos, pero no en plan médico. ¿En qué plan entonces? Dudó, luego contestó. Me dijo que se estaba preparando para algo que tal vez la alterara. Que había personas que sabían pedacitos de una verdad que él no podía decirle directamente. Apreté más la carta. Dijo por qué no podía decírmelo.
Solo dijo: «Ella confía demasiado fácil». Yo cometí ese error una vez. La voz de la enfermera se suavizó. Se veía culpable cuando lo dijo. Exhalé despacio, tratando de mantener firme el suelo bajo mis pies. Rafael siempre había sido el firme, tranquilo, paciente, deliberado. Que él llamara algo error significaba que le había dolido más de lo que jamás admitió. La enfermera se levantó. «Si me necesita, estoy afuera». Cuando se fue, la habitación se sintió más chica. Volví a abrir la carta y miré los nombres, dejando que cada uno se hundiera. Doctor Antonio Guzmán, cardiólogo de Rafael. Ojos filosos y costumbre de hablar sin rodeos. Lic. José Ramírez, abogado de bienes que conocí una vez en un evento de la colonia. Ruth Delgado. Buena gente observadora, siempre veía más de lo que decía. Leonel Mendoza, nunca había oído ese nombre. Gabriel Torres tampoco, aunque sonaba a banco o despacho. 5 personas. 5 pedazos de algo que Rafael creía que me destrozaría si me llegaba todo de golpe. Seguí con el pulgar su última frase. «Cuando estés lista, empieza por el primer nombre. No le digas a Isaac». La instrucción era clara, deliberada y dolorosamente reveladora. Rafael se había preparado para esto. Sabía que Isaac no estaría a mi lado después de su muerte. Sabía que yo estaría sola. Doblé la carta con cuidado, la apreté contra el pecho como si así pudiera acercarlo otra vez. Si Rafael confió en estas 5 personas lo suficiente para escribir sus nombres, con mano temblorosa, yo iba a honrar eso. Saqué el celular, abrí contactos y marqué el primer nombre de la lista. Doctor Antonio Guzmán. El funeral terminó antes del mediodía. A Rafael le hubiera dado coraje la lluvia, pero al cielo le valió. La gente se fue en grupitos, dejándome palmaditas suaves en el hombro y condolencias bien ensayadas. Isaac se quedó cerca del estacionamiento, mirando el celular como si la pantalla importara más que la tierra que cubría la tumba de su papá. Me acerqué despacio. «Isaac», dije, «tenemos que hablar». Ni me miró. «Ya sé, mamá. Solo hay mucho en el trabajo». «Tu papá murió», dije bajito. Guardó el celular con un suspiro, como si yo lo interrumpiera. «Ya sé. ¿Podemos no hacer esto aquí?» «¿Hacer qué?» Mi voz tembló, pero no se quebró. «Reconocer que no viniste cuando te necesitó». Cerró los ojos. «Mamá, por favor. Estaba ocupado. Tenía juntas toda la semana, te lo dije. No contestaste ni una sola llamada», dije. «Ni las mías, ni las del hospital. Estaba en reuniones seguidas», insistió Isaac. «Hasta tuve que volar por una emergencia de cliente. Mamá, es complicado». Me acerqué más. «Tu papá te esperó hasta su último aliento». No dejaba de mirar la puerta. «Y lo siento», dijo Isaac más fuerte de lo necesario. «Pero él no me dijo lo grave que estaba». «Tú tampoco». Pensé que era otro de sus sustos. «Se estaba muriendo», susurré. Isaac se frotó la frente como si la verdad fuera una molestia. «No puedo cambiar lo que pasó. Aquí estoy ahora. Eso debería contar algo». Estudié su cara. Isaac no era cruel. Era evasivo, distante. Y así había sido mucho antes de la última noche de Rafael. «Tengo que preguntarte algo», dije. Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Qué más? ¿Hace 4 años cuando tu papá se desmayó? Mencionaste que el banco había llamado. Estabas enojado. Dijiste que él prometió arreglarlo. ¿De qué hablabas?» Se puso rígido. «¿En serio? ¿Quieres desenterrar ese drama hoy?» «Sí», dije. «Quiero». Miró hacia la calle apretando la quijada. «No era nada». Isaac soltó una risa corta y sin gracia. «Está bien. Si tanto quieres saber, le pedí a papá que fuera mi aval. Un crédito. Una oportunidad de negocio que no salió. Ya le había dicho que me arrepentía. Nunca me dijiste a mí. «Porque te pones histérica», saltó. «Y papá no quería que te estresaras. Rafael dijo que me estaba protegiendo». Murmuré, más para mí que para él. «Pues sí». Isaac se encogió de hombros. «Fue hace años.
No veo por qué importa ahora. Importa, dije, porque tu papá cambió el testamento. Eso lo congeló. ¿Qué dijo filoso? Se reunió con un abogado. Hizo arreglos. ¿Qué arreglos? ¿Por qué haría eso? Su voz subió quebrada en las orillas. Aún no lo sé todo. Pero escribió nombres. Gente en quien confiaba. Una carta para mí. Mamá. Isaac dio un paso bajando la voz. Sea lo que sea que papá escribió cuando estaba asustado o confundido, no dejes que te enrede. No pensaba claro al final. Pensaba más claro que tú, dije. Se le inflamaron las narices. Estás molesta, lo entiendo. Pero no empieces a suponer lo peor de mí. No estoy suponiendo. Dije, estoy recordando. Eso le pegó más fuerte que si hubiera gritado. Se pasó las manos por el pelo. Mira, tengo junta. Hablamos en la noche. ¿Te vas? Pregunté. Ya te dije. Suspiró. Hay mucho encima. Me abrazó con un solo brazo frío distraído y se fue antes de que pudiera contestar. Su coche salió del panteón mientras yo seguía bajo la lluvia. Bajé la mirada al sobre en mi mano, los 5 nombres dentro, la llave plateada que Rafael me dejó. De lo que fuera que Isaac estuviera huyendo, no era del funeral. Era de la verdad que esperaba nunca saliera a flote, y él sabía que ya venía. Llamé al doctor Antonio Guzmán la mañana después del funeral, mirando su nombre en la carta mientras sonaba el teléfono. Contestó al segundo timbre. «Doctor Guzmán, doctor, habla Fernanda Morales». Dije, la esposa de Rafael. Hubo una pausa. «Señora Morales, yo lo siento mucho por Rafael. Era buen hombre. ¿Puede recibirme hoy?», pregunté. «No le quito mucho tiempo». Otra pequeña pausa. «Pase a mi consultorio al mediodía». Le hago espacio. Al mediodía estaba frente a él en un cuartito de consulta. Sin monitores, sin máquinas, solo un escritorio y 2 sillas. Se veía más viejo que la última vez. Arrugas profundas alrededor de la boca, cansancio en los ojos, que no era de dormir poco. «Gracias por recibirme», dije. Juntó las manos. «Claro. ¿En qué le ayudo?». Saqué la carta del bolso y la desdoblé con cuidado. Mi esposo escribió su nombre en su última carta. Junto con otros 4. Dijo que usted era una de las únicas personas en quien podía confiar. Algo pasó por la cara del doctor Guzmán. Arrepentimiento, tal vez. Mencionó que quizá lo haría. También escribió, seguí, que intentó explicarle cosas a nuestro hijo. Y que no pudo decírmelo hasta que yo estuviera a salvo. El doctor soltó el aire despacio. Me preguntaba cuándo llegaría este momento. Lo miré fijo. «¿A salvo de qué, doctor?». No contestó de inmediato. Me estudió como midiendo cuánto podía soportar. «¿Cuándo fue la última vez que sintió que Rafael era completamente honesto con usted sobre su salud?», preguntó. «Pensé que siempre lo era», dije. «Ahora ya no estoy tan segura». «Le habló de su insuficiencia cardíaca», dijo el doctor Guzmán, «pero no le habló de todas las opciones». Se me aceleró el corazón retumbando en los oídos. «¿Qué opciones Rafael calificaba para un tratamiento más agresivo?», dijo. «Medicamentos especializados. Posible cirugía. Monitoreo más estricto. No garantizaba 10 años más, pero le hubiera dado mejor tiempo». Tragué saliva. «Entonces, ¿por qué no lo tomó?». El doctor se recargó un poco. «Por el costo. Y por otras obligaciones». «¿Obligaciones con quién?», pregunté. «Con su hijo», dijo bajito. Se me fuese el aire. «No quería que usted lo supiera». Siguió el doctor Guzmán. «Me pidió que respetara eso. Pero ahora que él ya no está, creo que usted merece toda la historia». «Dígame», dije. «Todo». Hace 4 años empezó por la época de su primer colapso serio. Rafael mencionó que habías asumido una responsabilidad financiera grande. No dio detalles, pero dijo que involucraba a Isaac. Un crédito de negocio que salió mal. Cerré los ojos un segundo. «El banco», susurré. «Sí», dijo. Estaba bajo mucho estrés.
Cuando le expliqué las opciones, hizo preguntas muy específicas sobre costos de bolsillo. Cuando le dije cuánto costaría el tratamiento completo, en unos años negó con la cabeza. Ya podía oírlo la voz de Rafael cansado pero firme diciendo: «Yo me hago cargo». Dijo, continuó el doctor: «No puedo ponerle eso a Fernanda. No se merece pasar el tiempo que nos queda debajo de una montaña de deudas». Rechazó los medicamentos más caros. Rechazó la cirugía a menos que fuera absolutamente inevitable. Me tembló la voz. «¿Usted lo dejó rechazar?» «Lo aconsejé que lo pensara muchas veces», dijo el doctor Guzmán. «Pero estaba lúcido, competente y muy claro. Me dijo que ya estaba pagando algo por Isaac. Algo grande. Dijo: uno de los dos tiene que sacrificarse y no va a ser ella». Se me quemaron los ojos con lágrimas. Cambió años de su vida para que yo no tuviera más cuentas. Cambió opciones, dijo el doctor con suavidad, para que usted no pasara los años que le quedaban peleando con cobradores y bancos. Él creía que usted ya había sacrificado más que suficiente. Me tapé la boca con la mano tratando de contenerme. «Y Isaac sabía». «No sé qué sabía Isaac», respondió. «Solo sé lo que Rafael me dijo. Me contó que había intentado hablar con Isaac sobre responsabilidad, sobre lo que ese crédito le había costado. Dijo que la plática no salió bien. Pensé en la noche del hospital, la discusión que solo entendí a medias, la tensión que nunca se fue después». «¿Por qué no me dijo nada de esto antes?», pregunté. «Porque Rafael me lo suplicó», dijo. Me miró a los ojos y dijo: «Si ella se entera, se va a romper. Se va a culpar por no detenerlo y va a culpar a nuestro hijo por no arreglarlo. Quería que usted tuviera paz, aunque él no pudiera. Paz». La palabra se sentía ajena. «También dijo otra cosa», añadió el doctor Guzmán. Dijo: «Cuando ella se entere y se vas a enterar, quiero que lo oiga de gente que vio cuánto me esforcé». Bajé la vista a la carta. A la letra de Rafael, el primer nombre de su lista. Ahora respiraba con nuevo sentido. No rechazó el tratamiento solo por orgullo. «Señora Morales», dijo el doctor bajito. Tomó una decisión que pensó que la protegería. Doblé la carta de vuelta al sobre con manos cuidadosas. Rafael había rechazado más tiempo en esta tierra porque ya estaba pagando otro precio. Me había protegido de una carga que nunca acepté compartir, un costo atado a nuestro hijo, que todavía no entendía del todo. Lo que fuera que me había ocultado era real, y tenía las huellas de Rafael por todos lados. El despacho del licenciado José Ramírez olía a café recién hecho y a madera vieja. Me recibió con una sonrisa educada, de esas que los abogados ponen cuando ya saben algo que tú todavía no. «Señora Morales», dijo estrechándome la mano. «Pase, por favor». La estaba esperando. Me senté frente a su escritorio de caoba lleno de carpetas. Una estaba abierta, las hojas desplegadas, como si la hubiera estado leyendo, minutos antes de que yo llegara. Recibí una carta de mi esposo. Empecé. Su nombre estaba en ella. José asintió. Rafael me avisó que iba a dejarle algo. Algo que no pudo decirle mientras vivía. Se me apretó la garganta. Mencionó que usted lo ayudó a modificar el testamento. «Lo hice», dijo con voz firme. «Vino hace casi 5 años pidiendo una reestructura completa de sus bienes». «5 años», repetí. «¿Tan pronto?» «Sí. Fue después de un evento financiero que él describió como importante». Me puse tensa. «¿Tenía que ver con nuestro hijo José?». No contestó de inmediato. Abrió la carpeta de arriba y deslizó un documento hacia mí. «Esta es la versión más reciente del testamento de Rafael», dijo. «Firmado y notariado. Detalla la distribución de bienes, directivas médicas y una sección que él insistió en agregar: pasivos vinculados a Isaac Morales». Ver el nombre de Isaac impreso en letra legal me revolvió el estómago. Toqué el papel apenas. «¿Qué pasivos?». Los ojos de José se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. «Antes de explicarle debe saber algo.
Rafael sufrió mucho con estas decisiones. Quería a su hijo. Nada de esto fue fácil. Eso no me dice qué pasó, dije bajito. Juntó las manos sobre la carpeta. Hace 4 años y medio Rafael me mostró documentos de un banco. Eran requerimientos de pago de un crédito empresarial que Isaac había solicitado y que Rafael había avalado. Se me cortó el aliento. Isaac me dijo que se arrepentía de ese crédito, pero nunca habló de requerimientos. Porque el crédito cayó en incumplimiento, dijo José. El saldo era considerable. Casi 200.000 pesos con intereses. Rafael asumió toda la responsabilidad. Cerré los ojos mientras el número se hundía. Trabajó horas extras continuo. Liquidó parte de su afore. Aplazó procedimientos médicos. Todo para que usted no cargara con eso. Nunca me dijo, susurré. Insistió en que nunca lo haría. Pero también se dio cuenta de que si él faltaba el rastro legal, llegaría hasta usted. El banco podía ir contra los bienes conyugales. Alcé la vista de golpe. Entonces cambió el testamento para protegerme. José asintió. Sí. Actualizó todas las directivas financieras, puso salvaguardas a largo plazo y creó cláusulas específicas por si Isaac intentaba volver a usar bienes familiares como garantía. Un silencio pesado cayó sobre mí. ¿Isaac intentó usar bienes? José pasó otra hoja. Rafael reportó que Isaac pidió más avales e incluso lo presionó para hipotecar la casa. Rafael se negó. Su relación se deterioró después de eso. Se me apretó el pecho más fuerte que el dolor. Entonces por eso peleaban. «Hay más», dijo con suavidad. Rafael también incluyó una carta privada para que se la leyera solo a usted. Me entregó un sobre crema con las orillas onduladas, como si Rafael lo hubiera sostenido demasiado antes de entregarlo. Me temblaron los dedos al romper el sello. Dentro había una sola hoja. Fernanda, lo siento. Debí decírtelo antes, pero necesitaba fuerzas para enfrentarte y protegerte al mismo tiempo. Cambié el testamento porque ya no podía confiar en nuestro hijo con lo que construimos. Ojalá algún día entiendas por qué. Las palabras se emborronaron con las lágrimas. José esperó a que bajara la hoja antes de hablar. Su esposo pasó años asegurándose de que usted estuviera a salvo. Pero para cerrar esas protecciones tuvo que reconocer algo muy doloroso, que Isaac se había convertido en un pasivo, no en un heredero. Apreté la carta contra el pecho. Rafael había planeado todo menos cuánto dolería enterarme de la verdad en su ausencia. José cerró la carpeta. «Hay una sección más», dijo bajito, «donde explica exactamente qué pasivo desató todo esto». Alcé la vista preparándome. Lo que Rafael había tratado de ocultarme era más grande de lo que imaginaba. Ruth Delgado abrió la puerta antes de que yo tocara. Se veía más delgada el pelo, más gris los ojos, más suaves. Pero en cuanto me vio, la cara se le iluminó. Fernanda Morales suspiró. «Ay, mija», me enteré de Rafael. «Pasa». Su casa olía a té de menta y madera antigua. Me guió al sillón de la sala, se sentó en su mecedora de siempre, y yo en la orilla del sofá. «No me quedo mucho», dije. «Solo necesito preguntarte algo». Ruth asintió despacio. Ya me imaginaba que no era visita de cortesía. Se inclinó. «Es por Isaac, ¿verdad?» Me sorprendió la franqueza, pero alcancé a decir: «Rafael escribió tu nombre en una carta. Dijo que eras de las pocas personas en quien podía confiar». Sus ojos se suavizaron. Siempre pensó que yo no veía nada. Tragué saliva. «Ruth, ¿qué pasó ese día, el día que pelearon?» Exhaló largo y pesado. Me preguntaba cuándo vendrías por esto. Juntó las manos fuerte en su regazo. Fue hace casi 5 años, empezó. Yo estaba en el jardín podando las bugambilias junto a la barda. La puerta de atrás de ustedes estaba abierta. Se oía todo. Se me encogió el estómago. Isaac llegó encendido, siguió. Voz alta caminando de un lado a otro. Rafael le pedía que se calmara. «¿E Isaac?» Estaba desesperado.
Desesperado repetí bajito. Uy, sí. Se le quebraba la voz. Le dijo a Rafael que necesitaba que firmara algo, que si no firmaba todo su plan se venía abajo. Cerré los ojos un segundo. El crédito. El banco. Ruth continuó, Rafael se negó al principio. Lo oí decir, no voy a arriesgar la casa, no voy a meter a tu madre en esto. Pero Isaac se puso más bravo. Dijo que ya estaba metido hasta el cuello. ¿Qué respondió Rafael?, pregunté. Dijo, te di lo que pude, pagué lo que pude, ya no puedo seguir cargando esto. Le temblaba la voz, Fernanda. Se me cerró la garganta. Y luego bajó más la voz. Isaac dijo algo que nunca voy a olvidar. Se acercó. Me dijo a Rafael, si no firmas van a ir por mí. ¿Quieres eso en tu conciencia? Una ola helada me recorrió. Rafael, siempre el protector, siempre dispuesto a sangrar antes de que Isaac se lastimara. Me asomé por la barda, siguió Ruth. No debí, pero no pude evitarlo. Isaac estaba encima de él con una carpeta. Rafael se veía derrotado. Vi cómo le temblaba la mano cuando Isaac le acercó los papeles. Hizo una pausa, los ojos perdidos en el recuerdo. Rafael dijo, solo esta vez. Después de esta nunca más. Y firmó. Se me cortó el aliento. Viste que era no. Pero Isaac agarró los papeles rápido. Dijo, no te vas así a arrepentir. Y se fue como tormenta. ¿Qué hizo Rafael?, susurré. Se quedó sentado en la mesa de la cocina casi una hora, sin moverse, sin llorar, solo mirando sus manos como si fueran de otro. Se me quemaron los ojos con lágrimas. Quise ir a verlo, dijo Ruth bajito. Pero cuando por fin crucé, me sonrió y dijo que estaba bien, pero no lo estaba. Yo sabía que no. El silencio cayó pesado entre nosotras. Ruth tomó mi mano. Tu esposo querías a Isaac más de lo que ese muchacho entendió jamás. Pero ese día, Isaac lo empujó más allá de un límite. Apreté su mano de vuelta buscando firmeza. Lo que fuera que Rafael firmó esa tarde era parte de la carga con la que murió. Y ahora necesitaba saber exactamente qué había puesto mi hijo frente a él. El despacho de Leonel Mendoza estaba metido en un edificio financiero pequeño en el centro de Monterrey. Su nombre en letras negras sobre vidrio esmerilado no me preparó para el peso que sentía en el pecho cuando toqué. Abrió un hombre como de 40 y tantos ojos filosos, postura cuidadosa. Me estudió un segundo largo antes de hablar. Señora Morales. Sí, dije bajito. Rafael escribió su nombre en una carta. Creo que usted sabía algo del crédito de mi hijo. Se hizo a un lado. Pase. El lugar estaba impecable. Papeles apilados perfecto. Una calculadora junto a una carpeta que ya esperaba en el escritorio, como si supiera que yo llegaría. Siéntese, por favor, dijo Leonel. Lo hice. Mis manos apretadas en el regazo. Abrió la carpeta. Manejé casos de mora para el Banco del Norte 8 años. Conocí a su esposo por su hijo. Se me tensó el estómago. ¿Qué pasó? Leonel me miró con una paciencia que casi parecía lástima. Isaac sacó un crédito empresarial hace poco más de 5 años. Grande. Casi 200.000 pesos con intereses acumulados. Se me cortó el aliento. Oír la cifra en voz alta hizo que el pulso me martilleara. Leonel siguió. Presentó un plan de ganancias que no cuadraba con el riesgo. El banco lo aprobó solo porque su esposo aceptó ser aval. Hizo pausa. Rafael creyó en él, aunque los números no daban. Bajé la vista a mis manos. Rafael siempre creyó que Isaac maduraría. La expresión de Leonel no cambió. El negocio quebró en 9 meses. Después de eso dejaron de pagar. Mandamos avisos repetidos. Isaac los ignoró todos. Me tembló la voz. Me dijo que lo tenía controlado. Leonel soltó el aire despacio. No lo tenía. Cuando la cuenta entró en mora grave, su esposo vino a verme. Solo. Preguntó qué opciones tenía. ¿Y usted le dijo? Le dije que el banco podía ir contra los 2 firmantes. Si escalaba,
Podían embargar bienes personales o descontar del sueldo. Cerré los ojos. La casa, el retiro, todo. Sí, dijo Leonel suave. Su esposo lo entendió. ¿Qué hizo? Pidió un resumen del plan de pagos. Se lo imprimí. Cuando vio el monto se le cayeron los hombros. Pero no dudó. Dijo: yo me hago cargo. Mi esposa nunca debe saberlo. Se me aguadaron los ojos, pero los contuve. Pagó toda la deuda. Continuó Leonel. Cada mes puntual. Sin retrasos. Sin quejas. A veces hacía turnos extras solo para cumplir. No quería que usted cargara ni un gramo. Se me apretó la garganta. Rechazó tratamientos médicos porque no quería aumentar la carga económica. No lo sabía, dijo Leonel suavizando la voz. Pero no me sorprende. Intenté calmar la respiración. ¿Isaac sabía que su papá estaba pagando? Leonel dudó. No puedo asegurarlo. Pero sí puedo decirle algo. Deslizó un segundo documento firmado fechado. Su hijo vino al banco un año después del incumplimiento, dijo Leonel. Preguntó si se podía reestructurar otra vez. Pidió que el aval Rafael aumentara la cobertura. Un temblor me recorrió. Quería que Rafael pagara más. Sí, cuando le dije que el banco no reestructuraría, sin garantía adicional se fue muy enojado. Esa misma semana Rafael volvió y liquidó el resto. Me tapé la boca con la mano temblorosa. Leonel habló suave. Su esposo la protegió a usted y protegió a su hijo incluso cuando su hijo dejó de protegerlo. Miré el documento, la firma de Isaac grande y segura junto a la de Rafael pequeña y temblorosa. Leonel tocó la carpeta. Señora Morales, Rafael cargó esto solo para que usted no tuviera que hacerlo. Las lágrimas por fin se rompieron. Rafael había cambiado años de vida por los errores de Isaac. Y ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que Isaac lo supo todo el tiempo. El empleado de Bancomer me llevó por un pasillo silencioso lleno de puertas metálicas. Las palmas me sudaban. La llave que Rafael me dejó pesaba más que nada desde su muerte. «Por aquí, señora Morales», dijo el empleado con suavidad. «Caja 229». Se detuvo frente a un cajón angosto, metió su llave maestra y esperó la mía. La mano me tembló solo una vez antes de afirmarla y girar. El cajón salió con un roce sordo. «Le doy privacidad», dijo y cerró la puerta al salir. En cuanto hizo clic, solté el aire temblando y jalé la caja hacia mí. Adentro había un montón de sobres, una carpeta delgada y un USB negro envuelto en papel de China. En el papel con letra de Rafael, para la lectura del testamento. Se me cortó el aliento. Dejé el USB un momento y tomé el sobre de arriba. La letra de Rafael temblorosa, pero inconfundible. Para Fernanda. Dudé, luego lo abrí. Dentro una nota corta. Si estás viendo esto, todo ya está en marcha. No tengas miedo. Escucharás cosas que no pude decir en voz alta. No porque no confiara en ti, sino porque quería una última oportunidad de protegerte. El USB contiene mi declaración. Reprodúcelo con José presente. No dejes que Isaac interrumpa. El pecho se me apretó. Esa última frase dolió más de lo que esperaba. Abrí la carpeta delgada. Estaba llena de copias de documentos financieros, cartas del banco, contratos de crédito, pedazos de la verdad que Rafael me ocultó. Pero una hoja me detuvo en seco. Era el documento del Banco del Norte, sellado, pagado en su totalidad, con la firma de Rafael abajo. Su sacrificio me miraba en tinta negra. Guardé la carpeta con cuidado y volví a tomar el USB. Tan pequeño para cargar algo tan pesado. «¿Qué dijiste, Rafael?», susurré. «¿Qué querías que el mundo oyera?». Cerré los dedos alrededor del USB como si apretarlo pudiera cerrar el silencio que dejó. Debajo había más sobres, uno con cada nombre de su lista. Un último juego de instrucciones que tendría que abrir una por una. Pero el USB... Ese no era una nota privada. Era un mensaje que quería que se escuchara en público. Una verdad que dejó a propósito.
Una verdad que sabía que Isaac intentaría callar. Guardé todo de vuelta menos el USB. Ese me lo quedé en la mano. Al salir del cuarto de bóveda, el empleado sonrió amable, sin idea de que mi mundo se había vuelto a inclinar. Apreté el USB en el bolsillo mientras salía el viento frío pegándome en la cara. Lo que fuera que Rafael grabó ahí estaba hecho para cambiarlo todo. José cerró las persianas de la sala de juntas antes de conectar el USB. La habitación se oscureció. Solo la luz suave del monitor entre nosotras. ¿Segura que quieres hacer esto? ¿Hoy? Preguntó. Sí, dije. Si Rafael quiso que se reprodujera después de su muerte, necesito oírlo. José asintió y dio clic. El video empezó con Rafael sentado en ese mismo escritorio, pálido, más delgado, de lo que recordaba pero firme. Las manos juntas frente a él, los ojos claros. Fernanda empezó, voz frágil, pero decidida. Si estás viendo esto significa que no pude decirte en vida lo que necesitaba decirte. El aliento me tembló. Rafael siguió. Quiero empezar diciendo que te amo. Me diste una vida que nunca merecí. Cargaste más de lo que jamás te pedí, y yo te agregué peso, aunque intenté evitarlo. Tragó fuerte. No hay forma fácil de explicar lo que pasó con Isaac. Le fallé en muchas cosas. Creí demasiado que maduraría. Cada vez que tropezaba pensaba si lo ayudo ahora, tal vez aprenda. Bajó la vista. Pero no lo estaba ayudando. Lo estaba habilitando. José se quedó callada a mi lado, manos juntas, mirando la pantalla. Rafael continuó, la voz más gruesa. Cuando Isaac vino con el crédito empresarial, estaba desesperado por demostrar algo. Me dijo que era su oportunidad de salir de las expectativas. Quise creerle, así que avalé. Cerró los ojos un segundo. Cuando el negocio quebró, no vino primero conmigo. Escondió los avisos. El banco me llamó. Cuando entendí el monto total, casi 200.000 pesos, ya era tarde. Se me apretó el pecho. Rafael miró directo a la cámara. Lo pagué, Fernanda. Cada mes. Vendí cosas que nunca supiste que se fueron. Trabajé más horas de las que mi cuerpo aguantaba. Aplacé procedimientos que pudieron darme más tiempo. Tomé decisiones que lamento profundamente. La voz se le quebró una vez. Lo hice porque no soportaba verte perder la casa, los ahorros, todo por lo que trabajaste toda la vida. Me tapé la boca, las lágrimas quemando. Rafael se afirmó. Pero lo peor no fue el dinero. Fue ver a Isaac convertirse en alguien que no reconocía. Me presionó por más firmas, más garantías. Cuando me negué, me acusó de abandonarlo. El rostro se le endureció. Me dijo que yo se lo debía. José me miró entonces con compasión en los ojos. Rafael siguió. Cambió el testamento porque no podía dejarte expuesta. Isaac no estaba listo para heredar nada, ni financiero ni emocionalmente. Necesitaba protegerte aunque significara perderlo a él. El aliento le tembló. Aún lo quiero, pero te quiero más a ti. Y querer significa proteger lo que queda, no seguirle el juego a lo que se está destruyendo solo. La pantalla parpadeó cuando Rafael se acercó. Espero que algún día Isaac entienda por qué hice esto. Pero si no, esa ya no es tu carga. Juntó las manos otra vez. Adiós, mi amor. La pantalla se puso negra. Por varios segundos solo se oyó mi respiración en la habitación. Luego José susurró. Habrá que reproducirlo en la lectura. Asentí secándome las mejillas. La verdad ya no se podía evitar. Y cuando Isaac oyera esta grabación, nada en nuestra familia quedaría igual. La sala de juntas de José se sentía más fría que la última vez. La mesa larga estaba llena, Isaac, dos primos de Rafael y José al frente. Yo me senté lo más cerca de él, el USB ya conectado a su laptop escondido bajo una carpeta hasta el momento. Isaac estaba recargado en su silla, brazos cruzados, quijada tensa. Desde el funeral solo me había dicho: «Está bien, ahí estaré. Vamos acabando».
José carraspeó. Gracias a todos por venir. Como albacea del patrimonio de Rafael Morales, primero leeré los documentos formales. Después... Hay una grabación que su esposo preparó. El pie de Isaac empezó aquí a moverse debajo de la mesa. ¿Una grabación? ¿Para qué grabó algo? Lo entenderás, dijo José tranquilo. Abrió la carpeta y empezó a leer distribución de objetos personales, instrucciones para la casa, aclaraciones financieras. Isaac se movió cuando llegó a su nombre. Respecto a mi hijo Isaac Morales, leyó. José dejó un fideicomiso que se activará solo bajo 2 condiciones. Demostrar estabilidad financiera durante 2 años consecutivos o ingresar será un programa estructurado de rehabilitación de deudas. Isaac soltó una risa burlona. ¿Qué? ¿Rehabilitación de deudas? Esto es ridículo. José siguió sin inmutarse. Todos los bienes restantes se transfieren a mi esposa Fernanda Morales para su protección y seguridad a largo plazo. Isaac golpeó la mesa con la palma. ¿Protección de qué? De mí. No puedo creer que él... Dejó explicaciones, dijo José firme, y quiso que las escucharas. Dio clic. La pantalla se iluminó. Apareció Rafael. Isaac dejó de moverse. Cuando Rafael empezó a hablar suave, firme, con amor, la habitación cambió. Hasta los primos se inclinaron ojos abiertos mientras Rafael explicaba todo el crédito, la deuda, los años pagando casi 200.000 pesos, sin decirme la presión de Isaac, por más firmas, más garantías, más riesgo. Y luego Rafael lo dijo claro. Cambió el testamento porque ya no podía confiar en mi hijo con nuestro futuro. Tiene que aprender a pararse solo. No voy a dejar a Fernanda vulnerable a sus decisiones. A Isaac se le drenó el color de la cara. Rafael siguió. Isaac, si estás escuchando. Ojalá entiendas que esto no es castigo. Es el último límite que puedo ponerte. La pantalla se apagó. El silencio se tragó la habitación. Luego Isaac explotó. «¡Eso es manipulación! Lo grabó cuando estaba enfermo confundido». Señaló a José. ¿Tú dejaste que hiciera esto? Que dijera estas cosas en video. José se quedó perfectamente quieta. Tu padre estaba lúcido. Las evaluaciones médicas antes de la grabación lo confirman. Mintió, gritó Isaac. Exageró todo. Yo nunca le pedí que arriesgara nada. Solo necesitaba ayuda, la ayuda que un padre debe dar. ¿Ayuda? Dije bajito. Isaac giró la cabeza hacia mí. Tú le pediste que firmara la casa. Dije. Ruth Delgado oyó la pelea. Te oyó decirle que tu fracaso sería culpa de él. A Isaac se le abrió la boca, pero no salió sonido. Y después de que él pagó tu deuda, fuiste al banco e intentaste reestructurar otra vez. Con más garantías. Su cara se retorció. Tomas partido por ellos. Contra tu propio hijo tomo la verdad de tu padre. Dije. Se levantó tan rápido que la silla raspó fuerte. No necesito esto. No los necesito a ninguno. Agarró su saco y salió furioso hacia la puerta, pero se detuvo lo suficiente para escupir una última cosa. Esa grabación no cambia nada. Luego se fue azotando la puerta. Los primos se miraron incómodos. José soltó el aire. Yo me quedé sentada manos juntas en el regazo. La verdad de Rafael por fin se había dicho. Ahora tenía que esperar a ver si Isaac negaba al hombre que había sido su padre, o enfrentaba al hombre en que se había convertido. Encontré a Isaac sentado en la escalera de la entrada del despacho de José, los hombros temblando, la respiración entrecortada. Por un momento solo me quedé ahí parada, sin saber si me mandaría irse o me suplicaría que me quedara. No hizo ninguna de las dos cosas. Solo susurró. No esperaba que dijera todo eso. Me acerqué pero guardé distancia. Tu papá no quiso lastimarte. Quiso que escucharas la verdad. Isaac se limpió la cara con el dorso de la mano, enojado consigo mismo por llorar. Sé lo que quiso. Quiso que admitiera que lo arruiné todo. No dije suave. Quiso que dejaras de correr. Isaac negó con la cabeza fuerte. No entiendes.
Nunca pude ser lo que él era. Siempre pensé que si arreglaba una cosa, si pagaba un crédito, si cerraba un buen negocio, me vería como algo, no como decepción, no como carga. Nunca fuiste carga para él. Isaac soltó una risa rota. Mamá pagó casi 200.000 pesos por mí. Yo mismo me hice carga. Me senté a su lado despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Siguió hablando, las palabras saliendo más rápido. Empecé con un solo crédito. Uno nada más. Pensé que era lo bastante listo para darle la vuelta. Me dije que era temporal. Luego vino otro. Luego los intereses. Y luego me entró el pánico. Se tapó la cara con las 2 manos. Cada mes pensaba, este es el mes que lo arreglo. Este es el mes que lo hago bien. ¿Por qué no nos dijiste? Porque me daba vergüenza, dijo quitándose las manos. Porque sabía que papá me ayudaría, y yo no quería ayuda. Quería pararme solo por una vez. Y todo se siguió cayendo más rápido de lo que podía agarrar. Me miró con algo que no le veía en años, miedo tan crudo que se me retorció el estómago. Cuando se negó a firmar el último papel, susurró. Isaac, le dije cosas horribles. Lo culpé. Le dije que me lo debía. Sabía que estaba mal mientras lo decía, pero me estaba ahogando y quería que alguien me sacara aunque tuviera que jalarlo conmigo. Cerré los ojos un segundo. Escucharlo admitirlo dolía, pero algo dentro de mí se aflojó. Nunca dejó de quererte, dije. Isaac miró al frente. Entonces, ¿por qué cambió el testamento? Para protegernos, contesté. Protegerte a ti también de hundirte más en algo de lo que no podrías salir. Se encogió como si la verdad lo golpeara físicamente. No fui al hospital, dijo al fin. Recibí la llamada de la enfermera, pero me quedé helado. Pensé si despierta y me ve. Voy a tener que enfrentarlo. Y no estaba listo. Se me apretó la garganta. Preguntó por ti. Lo sé. La voz se le quebró. Lo sé, mamá. Y nunca me lo voy a perdonar. Empezó a llorar otra vez callado como niño que ya no tiene fuerzas para sostenerse. Puse mi mano en su espalda. Poco a poco, después de un largo rato, se recargó en mí. Quería ser un buen hijo, dijo, pero seguí eligiendo mal. Y ahora él ya no está y no puedo arreglar nada. Todavía puedes elegir diferente. Susurré. Asintió aunque mantuvo la vista baja. Quiero intentar. Solo no sé si tú puedes perdonarme. O si lo merezco. No contesté todavía. Porque el perdón es una decisión que vive al borde de una herida que todavía sangra. Pero Isaac por fin había dejado de correr. Y ese era el primer paso para que algo empezara a sanar. Isaac me siguió a la casa como sombra, callado, inseguro, esperando que yo le dijera qué seguía. Durante casi toda su vida yo había llenado ese papel sin pensarlo. Esa noche sentí que algo dentro de mí se movía. Se quedó parado en la sala, ojos rojos, manos metidas en los bolsillos. Mamá, sé que la regué, pero puedo arreglar esto. Si me ayudas, puedo arreglarlo todo. Ahí estaba el reflejo de siempre. ¿Ayudarte? ¿Cómo? Pregunté suave. Dudó. Tal vez podrías liberar algunos bienes que dejó papá. Solo hasta que me ponga de pie. Unas decenas de miles. O más. Lo suficiente para liquidar el resto del crédito. Isaac, dije bajito. Tu papá cambió el testamento porque sabía que este momento llegaría. Se encogió. No estoy pidiendo limosna. Solo apoyo. Una oportunidad. Tienes oportunidad, dije. Solo quieres que no duela. Se le subió el pecho fuerte. Entonces ya está. ¿Te rindes conmigo? Después de todo lo que hemos pasado. Me acerqué no para consolar, sino para ser clara. No me rindo contigo. Dije. Me aparto. Eso es distinto. Negó con la cabeza, enojado ahora. Papá no querría que le dieras la espalda a tu propio hijo. Tu papá quería que estuviera a salvo. Respondí. Quería romper el ciclo de rescatarte cada vez que las consecuencias se hacían demasiado grandes. Esperaba que aprendieras a sostenerte solo.
La voz de Isaac se quebró. «Tengo miedo, mamá». «Lo sé», susurré. «Pero el miedo no puede ser la razón por la que te salve». Me miró como si oyera otro idioma. «No voy a pagar tus deudas», continué. «No voy a firmar papeles. No voy a intervenir cuando llamen los cobradores. Y no voy a dejar que uses la culpa como palanca». La quijada le tembló. «Entonces, ¿qué hago?» «Empiezas tomando responsabilidad», dije. «Te inscribes al programa de rehabilitación financiera, trabajas, reconstruyes, te ganas la confianza de nuevo. No con promesas, sino con hechos». Apartó la mirada parpadeando fuerte. Pensé que perder a papá era lo peor que podía pasar. Pero oírte decir esto, mi voz se suavizó. «Isaac, te quiero». Pero querer no puede borrar el daño. Solo puede darle espacio al cambio. Soltó un suspiro largo derrotado. «No sé si pueda solo». «No vas a estar solo», dije. «Pero ya no te voy a cargar». Se quedó ahí absorbiendo las palabras como agua fría sobre piel lastimada. Por primera vez entendió que hablaba en serio. Y por primera vez sentí la fuerza callada de salir de un papel que debí dejar hace años. Soltarlo no era abandonarlo. Era honrar al hombre que pasó sus últimos años tratando de salvarnos a los dos. La casa estaba demasiado callada sin Rafael. Hasta los ruidos conocidos, el zumbido del refri, el crujido del pasillo parecían ecos de alguien que debería seguir aquí. Después de que Isaac se fue, me quedé sola en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde compartimos desayunos, pleitos y risas por casi 40 años. Abrí el cuaderno de cuero que Rafael guardaba en la mesita de noche. Nunca lo había leído mientras vivía. Solía decir: hay pensamientos que necesitan papel más que conversación. Esa noche entendí por qué. La primera anotación era de años atrás, pero fui directo a las últimas páginas, las escritas después del diagnóstico. Su letra más lenta pero todavía firme. Todavía él. Fernanda merece paz. Paz de verdad. No la que un marido promete cuando es joven, sino la paz de saber que estará a salvo cuando yo ya no esté. Se me cortó el aliento y sostuve la hoja con dedos temblorosos. Me quedé despierto toda la noche pensando en lo que pasará cuando me toque irme. A Isaac necesita consecuencias, no otro rescate. Ella necesita protección, no más sacrificio. El testamento es mi última forma de mantenerlos a los dos vivos, de la manera correcta. Me tapé la boca mientras las lágrimas me corrían por la muñeca. Sé que al principio se vaya a enojar. Va a doler. Ella cree que el mundo se arregla con amor. Nunca he conocido a alguien tan terco para querer componer lo que se rompe a su alrededor. Pero ojalá elija por fin ponerse a sí misma primero, aunque sea una vez, después de todo lo que ha cargado. Se me escapó una risa amarga y cálida a la vez. Rafael, susurré, siempre viste más de lo que yo quería. La siguiente entrada era más corta. Si pudiera pedirle una sola cosa, sería esta: que viva. No por mí, no por Isaac, por ella misma. La última frase estaba temblorosa, casi borrada. Y cuando esté lista, ojalá vuelvas a encontrar alegría. Aunque ya no esté yo. Me recargué dejando que las palabras se asentaran como polvo después de la tormenta. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Al abrir, el doctor Antonio Guzmán estaba en el porche, manos en los bolsillos del abrigo. «Sé que es tarde», dijo, pero quería ver cómo seguía. Me preocupé después de lo de Isaac. Asentí y me hice a un lado. «Pase». Se sentó frente a mí. Su esposo era de esos hombres que piensan primero en los demás. Eso ya no abunda. Apreté el cuaderno. Quería protegerme, hasta de cosas que yo no quería ver. El amor nos ciega, dijo el doctor suave. Pero también nos hace valientes. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, el primer respiro real de toda la noche. Fernanda continuó bajito. No tiene que decidir nada esta noche. Ni sobre Isaac, ni sobre el futuro, pero su esposo le confió algo más que responsabilidades. Le confió su propia vida.
Sus palabras cayeron sobre la mesa como luz cálida. Lo estoy intentando, dije callado. ¿Y lo va a lograr? Respondió. Después de que se fue, volví al cuaderno y leí otra vez la última frase de Rafael. Vive por ti misma. Cerré el cuaderno, lo apreté contra el corazón y susurré. Lo voy a intentar, Rafael. Por primera vez desde que dio su último aliento, sentí que un camino frágil, incierto, pero mío, empezaba a dibujarse bajo mis pies. Un futuro hecho no de luto, miedo o deber, sino de una libertad que nunca me había permitido imaginar. Isaac llegó apenas después del amanecer, parado en el porche con las manos bien metidas en los bolsillos de la chamarra. Los ojos hinchados, pero esta vez, no de coraje, sino de algo más callado. Algo parecido a rendición. Abrí sin hablar. Mamá dijo suave. No vengo a pedir nada. Me hice a un lado y lo dejé pasar. No avanzó mucho, se quedó en la sala mirando la foto enmarcada de Rafael en la repisa. No dormí, murmuró. No dejaba de oír su voz. La grabación, lo que dijo. Esperé. Tragó fuerte. Vine a decir que lo siento. No por el dinero, no por los créditos, por cómo lo traté. Y a ti, la emoción le adelgazó la voz. Le eché la culpa de mis fracasos, siguió. Te eché la culpa cuando me daba vergüenza. Y seguí pensando que si ignoraba la verdad, el tiempo suficiente desaparecería. Los hombros se le cayeron. Pues no desapareció. Y ahora no puedo arreglar el daño que le hice a él. Esa parte se fue para siempre. Me senté en el sillón. Le hice seña de que se sentara. Lo hizo despacio como si no estuviera seguro de merecer el lugar. Lo que necesito de ti, dijo, no es dinero. Ni ayuda. Solo necesito que sepas que quiero ser mejor. No para ganar nada. Solo para dejar de lastimar a la gente que quiero. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Me voy a inscribir al programa de rehabilitación de deudas, dijo. Llamé anoche. Tienen lugar la próxima semana. Un alivio callado me recorrió, pero no era triunfo. Era el dolor asentándose en algo más suave. Es un buen paso, dije. Asintió limpiándose la cara con el dorso de la mano. No espero perdón. Sé que tengo que reconstruir lo que rompí pedazo a pedazo. Pero si algún día hay chance de ganarme otra vez un lugar en tu vida, voy a trabajar por él. Lo miré de verdad. Lo miré. Y vino al muchacho enojado que salía de hospitales y se escondía detrás de deudas, sino a un hombre despojado, hasta los huesos por la verdad. Tienes lugar, dije bajito. Pero la forma de ese lugar va topina así a tomar tiempo. Soltó un respiro tembloroso entre alivio y aceptación. Gracias, susurró. Cuando se fue la casa no se sintió más ligera, pero se sintió real. Y a veces la paz empieza justo donde la distancia y la esperanza se encuentran sin que ninguna gane, solo coexistiendo lo suficiente para que empiece la sanación. En las semanas que siguieron la casa cambió de ritmo. La ausencia de Rafael ya no era una herida que sangraba. Cada vez que respiraba se volvió un espacio callado al que aprendí a vivir junto a él. Empecé a ordenar sus cosas despacio, no por obligación, sino por una ternura que por fin me sentí con fuerza de darme. Una tarde me senté en la mesa del comedor con el doctor Guzmán, revisando los últimos papeles del fondo de beneficencia de Rafael. Se acomodó los lentes y sonrió leve. Él estaría orgulloso de esto, dijo. Un fondo de becas para familias ahogadas en deudas médicas. Es exactamente el legado en el que creía. Asentí rozando con los dedos la orilla de la carpeta. Siempre quiso proteger a la gente que la vida aplastaba por cosas que no eligieron. Como te protegió a ti, añadió el doctor suave. No lo negué. Y ahora dije, yo quiero proteger a otros como él nos protegió. Esa noche Rosa, mi vecina y apoyo inesperado en todo esto, pasó con té. Se sentó frente a mí. Te ves más ligera, dijo. Me siento más ligera, contesté. Por primera vez en años. Inclinó la cabeza. ¿Y Isaac está trabajando en sí mismo? Dije.
Por primera vez no me pide que lo cargue. Me llama cada varios días solo para contarme cómo va su programa. Sin peticiones, sin presiones. Eso es crecimiento, dijo. Es un comienzo, respondí. Cuando se levantó para irse, me abrazó fuerte. Te mereces paz, Fernanda. Paz. La palabra ya no se sentía inalcanzable. Una semana después estuve en el patio trasero con una cajita de madera, el reloj de Rafael, su anillo de matrimonio, y una nota que escribió en su último mes. La enterré bajo el árbol de ciruelo que plantó el año que nació Isaac. Gracias. Susurré a la tierra por darme los años que me diste, por quererme lo suficiente para decirme la verdad, aunque doliera. Esa noche abrí mi propio cuaderno y escribí mi promesa. Voy a vivir. Sin miedo, sin la sombra de nadie, sino como yo, completa, honesta, aunque imperfecta. Cuando cerré el cuaderno, el silencio se sintió cálido, no vacío. Grabé un mensaje corto, por si alguien escucha algún día esta historia. Si alguna vez te has reconstruido después de querer a alguien que se perdió, o después de que la verdad te rompió la vida, dale like, comenta. Desde dónde miras, y suscríbete para más historias de esa fuerza que no sabes que tienes, hasta que es lo único que te queda. Luego dejé el celular y respiré hondo. Querer a alguien no significa perderte por él. La verdad no es enemiga del amor, es la base que evita que se derrumbe. Rafael me enseñó que los límites no son muros, son puertas que solo abrimos para quien respeta el espacio que protegemos. Isaac me enseñó que la sanación empieza cuando terminan las excusas. Y yo aprendí por fin que mi vida no es la continuación de la historia de alguien más. Es la mía. Y la voy a escribir con mi nombre, mis elecciones y mi paz. Fin.